recibirme así. La gloria sea para Dios, reconociendo que Él es el único que se la merece. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor Dios, seguimos delante de tu presencia, Señor, siempre, reconociéndote como el Señor de nuestra vida, Dios, siempre pidiéndote perdón por cada una de nuestras ofensas y transgresiones cometidas ante ti, Dios. Gracias, Dios, por todo lo que hemos hecho en este día, Dios, en este servicio, Dios, por los cánticos, por las acciones de gracia, como podemos ver cómo tú te estás manifestando en tu pueblo, Señor Dios. Y ahora te pedimos, Dios, que de la misma manera que tú me has hablado con esta palabra, Dios, que tú nos sigas marcando y ministrando a tu pueblo, Dios. A cada uno de los oyentes que nos están viendo por las redes, a cada uno de los presentes que estamos aquí, Señor Dios. Que seamos guiados por tu Espíritu, Señor. Que no sea de mí, Señor, ni mi pensar, que sea tú, Señor Dios. Que coja el micrófono, Dios, y que hable a tu pueblo, Dios. Creyendo que Dios, tú nos hablarás, tú eres la verdad, Señor, y solamente tú nos haces libre, Dios. Gracias, Señor, por todo, Padre. En el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, les quiero invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 en adelante. Lucas, capítulo 14, versículo 25 hasta el 33. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto en el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pueden sentarse, hermanos. El tema que el Señor me ha traído en esta tarde en compartir con ustedes: ¿cuál es el costo de seguir a Cristo como su discípulo? ¿Cuál es el costo de seguir a Cristo como su discípulo? Y es increíble que mientras yo meditaba en esto, en esta palabra, y decía: Señor, ¿y yo iré a predicar esto a tu iglesia? ¿Cuándo? No lo sé, pero sí Él lo tenía programado para este día. Y este es un tema que quizás no se predica mucho, que no se menciona mucho, pero esto es algo fundamental e imprescindible en cada persona que decide seguir a Cristo, ser un discípulo del Señor Jesucristo,
Una persona que viene a los pies del Señor tiene que saber estas verdades. Y son verdades muchas veces que pasamos por alto o no queremos tomar en cuenta, pero que son imprescindibles. Y como le dijo, ¿cuál es el costo? Ustedes dirán, pero la salvación es gratis. Es cierto, la salvación es gratis. Según Efesios 2:8. Efesios, por gracia sois salvos, pues esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ninguno de nosotros podemos pagar por la salvación, porque ya el Señor Jesucristo la pagó. Pero Él dice estas condiciones. Aún sabiendo que es gratis, hay un precio que pagar. Pero ¿cómo así? Hay personas que le han dado becas estudiantiles, que le pagan todo, pero ellos tienen que hacer su parte y esforzarse, estudiar, dar lo mejor de sí para poder graduarse. Si usted no da su esfuerzo y se repite y quema, dudo mucho que le van a pagar todo de nuevo. Pero con el Señor Jesucristo no trabaja así. Hay que renunciar a todo lo que uno tiene para poder ser su discípulo. Y esto no es algo que sea muy fácil. Se dice muy fácil, pero de hacer es muy difícil. Y nuestro Señor Jesucristo, si vemos en el versículo 25, dice: grandes multitudes iban con Él. La gente seguía a Jesús. Las personas siempre seguían a alguien importante. ¿Por qué? Para obtener algo que le pueda dar. La gente iba donde Jesús buscando sanidades. El Señor los sanaba. La gente iba buscando consejo. El Señor le daba palabra. El Señor, hasta queriéndose juez entre ellos, iban donde Jesús. Y la Biblia nos muestra todos esos diferentes episodios que Jesús tuvo que estar ahí en medio. Que le dieron consejo a sus padres, cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo resolver los problemas en la comunidad. Iban todos hacia Jesús. Pero no quiere decir que todos eran sus discípulos. Todos le seguían, todos querían que Él le diera algo. Y Él le daba porque Él es amor. Y no es un amor condicional, sino incondicional. El Señor tenía compasión de la multitud, le daba hasta comida, le daba alimento, le daba lo que necesitaran. Aunque sabía que lo que necesitaban son estas palabras para en verdad ser sus discípulos. Y el amor no oculta la verdad. El amor dice la verdad. Y esto es lo que el Señor Jesucristo le dice. ¿Cuántas personas iban donde el Señor? Señor, sáname. Señor, mira a mi hijo. Señor, movido a misericordia, le extendía la mano, lo sanaba, hacía el milagro, hacía lo que la gente quería. Porque Él es amor. Pero cuando escuchaban estas verdades, aquí ahora la cosa se ponía difícil. La gente ahora iba a considerar, espérate, en verdad yo estoy dispuesto de seguir a este hombre por lo que me está pidiendo ahora a continuación. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ahora te diré, ¿cómo así que el Señor quiere que yo aborrezca a mi padre y a mi madre? Recuérdense que uno de los mandamientos del Señor dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces no es que tú lo odias a tus padres, sino es que el lugar, el amor que tú le tienes a tus padres
el amor de Dios tiene que estar por encima que eso. Porque el Señor nunca te va a decir que no ames a tus padres. Pero el Señor sí te dice que lo ame primero a Él. Que lo ame primero a Él. Porque dice el que en esa misma versión, pero en Mateo lo dice de otra manera, lo dice un poquito más clara. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces no es que usted aborrezca a sus padres, pero no puede tener dos señores, porque amará a uno más y aborrecerá al otro. Entonces cuando usted viene al Señor Jesucristo, Él es el todo. Él puso esa condición, no yo, y Él mismo la está diciendo hoy en día. Y diciendo, y madre y mujer e hijos, a los esposos. El Señor nos dice que amemos a nuestras esposas y a nuestros hijos. Entonces nunca que lo aborrezcan, pero que le den el lugar que es del Señor y el lugar que es de la familia. El Señor no va en contra de la familia, el Señor es pro familia. Pero da pena que muchas personas, que veremos más adelante, no quisieron dejar a sus familias, no dejaron por seguir a Cristo. Sus familias, todo era primero. Y si uno viene a donde el Señor, venimos a la iglesia, venimos a seguir, hacemos esta decisión, usted tiene que saber todas estas verdades. Esto no es muy famoso. Hermanos y hermanas, y hasta aún su propia vida, mis deseos, mis metas, si no van conforme a la voluntad de Dios, no pueden. Entonces este camino no es para mí. Tengo que elegir otro camino. Porque si el camino de la cruz, el camino del Señor, impide que yo voy a hacer mis metas, mis sueños, lo que yo quiera, esto no es para mí. Y te estoy hablando a ti, joven, niño, mujer, hombre, cualquier persona, no importa en qué edad tú estás. Esta palabra es para todos. Yo puedo ser uno de la multitud, seguir a Jesús. Y el Señor me dice, ok, ¿tú quieres ser mi discípulo? No, pero que la salvación es gratis, es gratis. Que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Reconociendo al Señor como el Señor en tu vida y hacer todo esto que Él ordena. Son palabras fuertes de Jesús, porque nos ama. Porque nos ama. Como le digo, todos seguían a Jesús. La gente, la multitud, muchos creían que Él era el Mesías, el gran rey que iba a venir, el que le iba a resolver todos los problemas a las personas. Jesús. El que le iba a quitar la injusticia, Jesús. Todos seguían a Jesús. Hoy iba pasando Jesús, grandes multitudes seguían a Jesús. La gente le gusta, hay un alboroto, la gente va ahí a ver qué sucede. La gente venía, ¿qué pasaba Jesús? ¿Qué pasaba? Sanaba a un enfermo, libertaba a un endemoniado, daba comida, hacía lo imposible posible. Pero no quiere decir que todos esos eran sus discípulos. Porque cuando Él dice estas verdades, ahora la gente no quería seguir a Jesús. Porque dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, por la vida eterna la guardará. Nosotros tenemos una sola vida. Y muchos decimos, goza tu vida. Pero gózala conforme a la voluntad de Dios o a tus propios deseos que tú tienes. Porque por naturaleza, nuestra naturaleza le gusta hacer lo que va contra la naturaleza divina de Dios.
a usted siempre le van a venir pensamientos que no son del agrado de Dios. Pero aquí es que viene el Señor y nos redarguye y nos recuerda su palabra. Y mire que en el versículo 27, un artículo o algo fundamental del creyente. Y el que no lleva su cruz, la cruz, que muchas veces la tenemos como un adorno en nuestras casas, en las calles, la gente se hace un tatuaje, la tenemos aquí en la iglesia, en nuestro logo, en todo. Pero en aquel tiempo, la cruz simbolizaba y representaba la muerte. Y la peor muerte que una persona podía imaginar. Hoy en día la pena de muerte aquí en algunos estados lo han quitado, quizá era la silla eléctrica o la inyección letal. Imagínese usted andando con una silla eléctrica como un adorno o una inyección letal hoy en día. Nadie hace eso, ¿no? Pero en aquel tiempo la cruz era la peor muerte que la persona podía imaginar. Cuando una persona era crucificada, tenía que llevar su cruz hacia el sitio donde iba a ser colgado, ser avergonzado, ser ultrajado, ser humillado y torturado de la peor forma que podía experimentar. La persona era clavada en las manos, aquí, y en los pies, y colgado en esa cruz. No moría al instante, podía durar como 5, 4, 3 días ahí la persona ahí luchando con su vida, quemándose con el sol en el día y en la noche con el frío, mientras la persona se desangraba y la persona moría al final por asfixia. Porque la persona que cuando es crucificada tenía que hacer fuerza con los pies para sostenerse hacia atrás y poder respirar. Pero ya cuando la persona ya no podía sostenerse con los pies, se ahogaba y terminaba asfixiada. No sé si se recuerdan, a los ladrones que estaban con Jesús, para que muriera más rápido, ¿qué le hicieron? Le quebrantaron los pies para que no tuviera fuerza ya para levantarse, para poder seguir respirando, sino que se ahogaran ahí crucificados, se asfixiaran. La muerte de cruz es la peor muerte que jamás ha existido. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, y el que no toma su cruz no puede venir en pos de mí. Representando que cada uno que quiere seguirme tiene que morir. Porque la cruz significaba la muerte. Morir a sus deseos, morir a su carne. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces la grande multitud que está diciendo ahora, si ustedes quieren venir ante mí, ¿están dispuestos a morir? Espérate, Señor, yo no estoy dispuesto a morir. Espérate, mejor yo lo reconsidero. Y es increíble que hay personas allá afuera que cuando usted le habla de Cristo, le dicen, yo todavía no estoy listo para aceptar a Cristo, porque yo tengo cierta área en mi vida que yo no estoy dispuesto a dejar, que yo no estoy dispuesto a cambiar. Porque el seguir a Cristo es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Esto no es que yo nací en la iglesia, me crié y me llevaron desde chiquito hasta la edad que tengo. Aún así, si es el caso, en un momento en tu vida tenemos que tomar la decisión de seguirlo, de llevar nuestra cruz. Y esto es algo individual de cada uno de nosotros. Esto no es que por mi mamá, que mi esposa, que hermano, que esto es algo mío. Esto es algo de usted, que cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de negar a nuestra familia, a nuestros sueños, nuestra propia vida por seguir a Cristo.
Usted es joven, no, yo quiero vivir mi vida, yo todavía no estoy para eso. Por eso le hablo a la gente, ustedes quieren seguirme, bueno, quieren todo mi beneficio, pues este es el precio que pagar. Este es el precio que pagar. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es digno de ser su discípulo. Y esto no es que a media, yo acepto al Señor Jesucristo, lo confesé con mi boca, pero ya yo vivo, yo soy salvo y no hay salvo sin ser discípulo. Usted no puede ser salvo y no ser discípulo. Es las dos cosas, una va detrás de la otra. Y esto es para todos. No es para alguno a media. Y esto es algo que los discípulos, y como yo he dicho anteriormente que he predicado, el Señor Jesucristo vivió su vida dándonos ese ejemplo de todo lo que hacía, de todo lo que enseñaba. Él estaba en camino hacia la cruz cuando Él está hablándole esto a la gente. Jesús no le va a decir a la gente que tome una cruz sin Él mismo llevarla. Sin Él mismo morir. No le va a decir a la gente que entreguen su vida. El Señor lo entregó todo por amor a nosotros. Entonces, queremos venir a Él y no entregarlo todo, porque esto es así que trabaja. Y estas quizás sean palabras que no son muy placenteras, pero cuando el Señor iba a tomar la cruz, lo dejaron solo. Todas esas grandes multitudes que lo seguían se fueron por la cruz. El tú seguir la cruz, el tú llevar la cruz, significa que te van a dejar solo. Porque esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer solos. Cuando dijeron en Marcos 14:50, dice que todos los discípulos, todos huyeron de Él, lo dejaron. Se fueron, todos sus seguidores, cuando vinieron a apresarlo, cuando vinieron atrás de Él. ¿Y qué él hizo? ¿Huyó con ellos? No, Él siguió adelante. Como ejemplo, para que lo vieran. Y yo no sé si usted habrá visto esto, pero Él le enseñó, como le digo, con ejemplo a cada uno de sus discípulos que tenían que llevar su cruz. Y ellos dejaron todo. Pedro y Andrés dejaron sus barcas, dejaron sus redes y eventualmente aprendieron que tenían que llevar su cruz hasta el punto de la misma muerte. Y cada uno de los discípulos dejaron todo por seguir a Cristo. No lo dejaron a medias, sino que dejaron todo. Eventualmente llegaron al punto que tuvieron que dejar todo, rendir todo ante el Señor y seguirlo a Él. Si querían verse, si querían ser verdaderamente sus discípulos, excepto Judas, el Iscariote, el que lo entregó. Pues después todos los hicieron eso, llevaron la cruz hasta el final. Y esto no era algo placentero, como le digo. Y esto no es para todo el mundo. La Biblia muestra a un joven que se había criado en los caminos, supuestamente en la iglesia, si lo ponemos a los tiempos de hoy. Se había criado en la iglesia, sabía la ley de memoria. Esta persona es reconocida como el joven rico y quería seguir a Jesús. Y el Señor le dice, ok, tú sabes la ley, sabes todo esto. Una sola cosa te falta. Da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. ¿Y qué dice la Biblia? Que él entristecido se fue porque él tenía muchas posesiones. Eso está en Marcos 10, del 17 al 30. Este joven no estaba dispuesto. Él sabía la ley, él sabía la palabra de Dios. Él quería, él pensaba que estaba sirviendo al Señor a su manera. Pero
por completo. Y cuando he confrontado con Jesús, y por amor, porque dice la palabra de Dios que Jesús lo amó y después le dijo estas verdades. Una sola cosa te falta. Entrégalo todo para seguirme. Usted dirá, pero Joel, tú me estás diciendo que yo tengo que entregar todo lo que tengo y darle a los pobres. Eso no es lo que dice la Biblia. Hay cierta área en tu vida que tú no le has entregado, que yo no le he entregado, que no le hemos entregado, que sabemos que es lo que el Señor está pidiendo, que lo entreguemos todo para ser sus discípulos. Por eso Él dijo que es más fácil que entre por el ojo de una aguja un camello que un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? El dinero no es malo, pero cuando el dinero te posee a ti, ya tú eres un poseído. Pero cuando tú posees el dinero no te posee a ti. Si tú lo reconoces que el dinero es algo que el Señor te ha dado, que es de Él para que tú administres en tu vida. Este joven sabía la ley, pero el dinero lo poseía a él. Y el Señor quería ahora poseerlo a él. Y no se dio. No tomó la decisión. Porque es una decisión que tiene que tomar. Es una decisión que cada uno tenemos que tomar. Y no la decidió. Saliéndome un poquito de esta lectura, habían otras personas que también querían seguir a Jesús. Y esto nuevamente con ejemplos. Lucas 9. Vayamos allá. Diciendo que Jesús vivió en toda su manera con ejemplos. Que personas que querían seguir a Jesús, pero cuando escucharon estas verdades, echaron para atrás. Lucas 9, versículo 57. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino, el Señor caminando, Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Y él le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué usted entiende por eso? El Señor Jesucristo tenía la mejor mansión ahí quizá en la Quinta Avenida, en el mejor sitio que usted pueda. No tenía donde recostar la cabeza. Pero no, yo soy hijo del rey, ¿cómo eso es posible? Y si el rey no tenía donde recostar su cabeza, muchas veces sus príncipes quizá puedan ser que pasen lo mismo. No quiere decir que el seguir a Cristo te va a hacer el hombre más rico del mundo. El seguir a Cristo te va a dar las mejores casas, te va a dar los mejores carros. Cuando nuestro Señor Jesucristo no tenía ni no se quiera recostar su cabeza. Es bueno tener un buen apartamento, una buena casa, un buen vehículo del año o del año que sea. Gloria a Dios si el Señor lo trajo por añadidura, pero no quiere decir que, ven al Señor Jesucristo y te guarda casa, te guarda cosas. ¿Qué pasó? El Señor está diciendo que no tenía donde recostar su cabeza. ¿Y qué sucedió por esto? Y el otro le dijo, sígueme. ¿Y qué le dijo? Y le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Espérate. El padre de este hombre no había muerto todavía, quizá estaba enfermo. Espera que yo lo entierre, Señor, que me van a dar la herencia. Cuando lo entierre, se reparte. Cuando la gente muere, que reparten la herencia. Igual tener una seguridad de que sea tener una casa para seguirte. Cuando el Señor le dice que ni él tenía donde dormir. Y espérate, yo después que yo entierre a mi padre, después que yo arregle mis asuntos, que te voy a seguir. ¿Y qué el Señor le dijo? Deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios.
¿quiénes son los que anuncian el reino de Dios? Los seguidores de Cristo. Por ahora el Señor le dijo a este que quería ser seguidor de Cristo, que estaba en la iglesia, y el Señor le dice, yo no tengo dónde recostar mi cabeza, yo no tengo dónde vivir por predicar, por vivir como, ser como yo soy. Espérate, este hombre pensó, espérate Señor, yo voy a primero enterrar a mi padre, que mi padre muera, recoger la herencia en aquel tiempo y tener una seguridad. No estaba por eso. Él no estaba por seguir a Jesús y dejarlo todo. Y hay otra persona después de ese. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. En esto no hay vuelta atrás. Esto que déjame probarlo y después me salgo, no. O esto tú estás o no estás. Tú sigues la decisión de seguir a Cristo o no seguirlo. Porque si tú lo sigues a media, no, es como no seguirlo. Y estas son palabras fuertes de Jesús que me dice a mí, a mi vida, le dice a su pueblo, por amor, para que seamos verdaderamente sus discípulos. Muchas personas querían seguir a Jesús, pero no muchos querían el dejar todo. Y esto es para todas edades, grandes y chiquitos. Cada uno de nosotros tenemos que seguir, tomar esa decisión en nuestra vida de seguir a Cristo. Y voy a seguir ese camino muchas veces diciendo que voy a pasar necesidades, que voy a pasar enfermedades, que voy a pasar sufrimiento, que voy a pasar todo. Recientemente el pastor anunció, quizá muchos lo vieron por la noticia de este caballero, el señor Martínez, que a su niño pequeño, se me fue la edad, de 5 años, atropellado por una persona indigente y se fue a la huida. Y este hombre, sabiendo los caminos del Señor, decir que yo lo perdono a esa persona. Yo perdono al que mató a mi hijo y se fue. Él quiere decir que él no amaba a su hijo. Él dice con eso que no amaba a su hijo. Él está diciendo que él amaba al Señor antes que su hijo. Y que si él guarda odio en su corazón por toda su vida, no puede seguir los caminos del Señor. No puede llegar a ser llamado su discípulo. Y aquí también vivimos una experiencia así. Y no quiero usarla por ejemplo, pero yo estuve ahí, fui testigo cuando nuestra hermana, y no quiero que ella recuerde esos momentos, pero todo es para glorificar a Dios. Cuando ella dijo ahí, al lado del ataúd, del féretro de su hijo, diciendo que ella perdonaba al que le mató a su hijo. Teniendo a un familiar levantándose diciendo que no lo perdona, pero que sí ella lo perdonaba. ¿Por qué? Porque seguir estos caminos significa llevarle una cruz. Significa morir a sí mismo por amor a Cristo. Y esto es una decisión personal de cada uno de nosotros que tenemos que vivir, que tenemos que experimentar para ser llamados sus discípulos. Porque es muy fácil vivirla con toda la comodidad y con todo lo que el Señor, la promesa que nos recuerda, que te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a dar los tesoros de los cielos, te voy a dar la vida eterna. Pero ¿y la cruz dónde está? El negarte diario, el amarme a mí antes que tu hermano, tu madre, tu esposa, tus hijos, todo. ¿Dónde eso queda? ¿Dónde eso queda?
Hoy en día se les ruega a los hermanos, ay, vengan por favor, vamos a salir. Si tú quieres, mira, si tú quieres ven y te bautiza, o si tú quieres ven y sale a evangelizar, por favor, que está muy caliente, que está muy frío, que está toda la excusa del mundo. ¿Eso significa seguir a Cristo? Es darlo todo por Él. Es todo por Él. El Señor sabe que tenemos compromiso, que tenemos que trabajar. Él dice que el que no trabaje no coma. Él dice todas sus enseñanzas, que tus hijos responsables, todo nos dejó en su palabra, pero también nos dejó a Él. Tú me vas a seguir, tú vas a ser mi discípulo. Este es el precio que hay que pagar. Y no hay otro. Y esto tiene que estar, estas instrucciones del Señor, tiene que ser la minunita, la tabla de todas las iglesias. ¿Tú quieres ser seguidor de Cristo? Tú tienes que renunciarlo a todo y llevar tu cruz. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? Bueno, yo no estoy todavía por renunciar a cierta área de mi vida. Bueno, entonces tú no estás dispuesto a seguir sus discípulos. Así que piénsalo bien, para que no venga a sucederte como esto. Lucas versículo, vayamos a Lucas 14. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. En aquel tiempo se hacían torres para cuidar los viñeros o los granjeros de los ladrones. Era como una fortaleza. Pero imagínense la burla que de quien que se ponga a edificar algo y no lo termine. Que resulta que tantas personas vienen a los caminos del Señor y la gente del mundo te está viendo y te dice, viste, yo sabía que tú no ibas a durar nada. Tú sabías que hasta ahí iba y tú, mira, tú estás peor que yo ahora. Cuando trataste a Cristo, supiste esta verdad y ahora te vas para atrás. No edificó la torre, no continuó hasta el final, hasta media. Tú ves, eso no es para ti. Eso no era para ti. Tú me querías a mí persuadir y ni tú mismo pudiste aguantar. La gente del mundo, la gente que lo ve, sabe que hay un precio que pagar para seguir a Cristo, pero no están dispuestos a pagar ese precio. Yo a veces siento pena porque hay tantas personas que he hablado con el pastor que vienen a las iglesias buscando tantas cosas monetarias, personas que vienen a buscar su pareja a la iglesia, personas que vienen a buscar un trabajo, quieren a buscar un montón de cosas, menos buscar de Dios, seguir una cruz. Porque después que tienen todo lo que necesitan, no vemos. Vuelven para atrás. No terminan de edificar su torre. Porque nuevamente le digo, este camino del Señor no es fácil. Muchos van como por la multitud. En Mateo 7, 13, 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Esta puerta es angosta, es estrecha, es incómoda. Este camino es un camino difícil.
Y dice el mismo Jesús que son pocos los que van por Él. Son pocos los que van por Él. No, yo me recordándome a la historia y a la película que hablamos del progreso del peregrino. Muchos la presentamos aquí, la vimos y enseñamos cómo el progreso de Cristian tuvo que llegar, pasar, dejarlo todo, pasarle un sinnúmero de trabajo para llegar a la ciudad celestial. Y para el último, para poder entrar, tuvo que dar su vida. O si no, no iba a entrar. Aquí en el Señor hay que darlo todo o nada. No a medias. Estas personas seguían al Señor y no lo querían dar el todo. El joven rico sabía la palabra, pero no quiso dar el todo, no entró. Esta persona que fue a atender a su padre, sabían, pero no querían dar el todo para seguir a Cristo. Y el todo es el todo. Nadie que edifica algo lo deja a media, porque si lo deja a media, la gente se van a burlar de él. Mira, empezó una casa y no la terminó. Ahí la dejó ahí. Ese no sabía lo que hacía. El Señor nos ha dado un raciocinio a cada uno de nosotros para que tomemos las decisiones correctas en nuestra vida. Esto no es por emoción o sentimiento, esto es una decisión que va a costar tu vida, toda tu vida. Y si tú no te sientas y analizas, esto es para mí, y sabiendo todas estas verdades, todas estas bendiciones que Dios tiene para mí, aún así decide no tomarlo, ya eso es cuestión de la persona. Porque el Señor lo que nos dice es lo mejor, pero nos dice la verdad. Este camino no va a ser fácil. El seguirme a mí, llevar una cruz, no es fácil. Y el que le predique lo contrario no es de Dios. El que le muestre los caminos, un camino diferente que al del creyente, que un camino fácil, no es de Dios. Es un camino de sufrimiento, de lloro. Pero la promesa que tenemos con el Señor es que Él dejó el Espíritu Santo que iba a estar con nosotros hasta el fin. Hasta el fin, es el fin. No es a media, es hasta el fin. Porque Él sabe que no iba a ser fácil. Y volviéndole la lógica, si vemos en el versículo, ahí en Lucas, versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Mire que estas dos parábolas que el Señor le dice. Le habló de la torre, que el que empieza una torre y no la edifica, es una persona que queda burlada por la gente y que no va para ninguna parte. Ahora, de un rey que va para la guerra con 10,000 hombres y el otro rey viene con 20,000 hombres. Una diferencia del doble de armamento. Dando a entender que no va a poder ganar esa guerra. ¿Qué le recomienda que haga? Y si no puede, cuando el otro todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Esta es una guerra que ninguno de nosotros le vamos a ganar a Dios. Si usted es el rey, usted mismo es el rey de su propia vida, y va ahí con el rey de reyes, y ve con lo que él viene, mejor haga la paz con él, porque no le va a ganar, de ninguna manera. Nadie va a poder cambiar los estatutos que el Señor dejó en su palabra. Él lo dejó marcado. Y quizá diga, wow, nadie me enseñó a mí esto. Quisiera que alguien me hubiera enseñado esto anteriormente, quizá para yo vivir un evangelio de otra forma. El Señor dejó su palabra aquí. Nadie le va a ganar a Dios. Es como ir a un rey con un doble de armamento. Que si usted viene con una pistola, él viene con armas nucleares y todas las armas posibles.
¿qué usted le va a hacer frente? ¿Qué frente usted le va a hacer? Mejora condiciones de paz. Ríndete hacia Él. Porque no le podemos ganar a Dios. No podemos cambiar sus estatutos. Yo no puedo llamarme creyente sin llevar una cruz. Yo no puedo ser cristiano, ser seguidor de Cristo sin darlo todo por Él. Porque, versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo, lo que posee, no puede ser mi discípulo. El todo es el todo. No es que una porción, yo creo en el Señor, pero yo no le creo en los diezmos, en la ofrenda, eso no es para mí. El todo es el todo. Yo he conocido personas que han pasado por acá, por nuestra iglesia, que han dado, aparte de sus vidas, han dado todo lo que tienen en sus posiciones para la obra de Dios. Pastor Hugo, que ya no está con nosotros, recuerdo yo que él dio sus propiedades, edificó su casa, y qué bendición, wow, que él dio, mira Señor, dio su casa y hicieron una iglesia, el Calvario, dio otra propiedad, otra casa, el Gran Yo Soy, y la última esa, de todo, de sus ahorros, de todo lo que tenía, lo dio para edificar y construir, que ahora está ahí la iglesia y se está predicando la palabra de Dios hasta la fecha. Él no está aquí, pero él dejó un cimiento ahí, él dejó todo ahí. Y yo no estoy diciendo porque el Señor, tú sabes lo que tú no le has dado al Señor, nosotros sabemos. No quiere decir que yo tengo que también dar. Si tú no tienes una casa, ¿de dónde tú le vas a dar una casa al Señor? Si tú no tienes algo que tú tienes, algo que tenemos que no le hemos dado al Señor. Este Señor, Él dio lo que tenía. Lo dio todo por el Señor. Porque es muy bonito, Señor, yo te serviré, pero yo no te creo en este asunto monetario. Yo no. Tú no estás dando todo, qué bien. Esto no es la fuerza. Por eso el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, no diciéndole a la fuerza, ven, opcional, tenemos la opción. Dios nos dio todo el libre albedrío para que cada uno de nosotros tomemos la decisión. Y yo no sé qué decisión tú tengas que tomar, pero yo he decidido seguir a Cristo. Cantamos ese corito muchas veces y hemos predicado acerca del historial de ese coro, del que cantó esa letra, lo que tuvo que entregar, lo que tuvo que experimentar, y aún así decir que él seguir a Cristo. Cuando le mataron a su familia, a su esposa, a sus hijos, y él decía por negar su fe, y él aún así decía, he decidido seguir a Cristo. Aunque todos se fueron, aunque él lo dio todo, él siguió de seguir a Cristo. Y yo quiero que tú te vayas plasmado. Bueno, en mi caminar con el Señor, alguien me dijo algún día que tenía que seguir a Cristo, que si quería ser su discípulo, tenía que darlo todo por Él. Tiene que darlo todo por Él, no a medias, no, sino el todo. Porque hay muchos que dirán, Señor, yo hice esto para ti. Yo profetizaba en tu nombre, yo ayudaba en la iglesia, yo hacía esto en la iglesia, yo hacía esto. Y el Señor le dirá, apartado de mí, maldito. Nunca los conocí. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí. Palabra fuerte del Señor. Es muy bonito vivir un cristianismo, supuestamente, porque los cristianos, ese término de cristiano se le dio a los discípulos. Es muy bonito ser discípulo sin llevar una cruz, no es discípulo. Sin negarse a sí mismo, no es discípulo.
Porque ya para culminar, en Mateo 7, 22 y 23. Juan, que diga, Juan 8, 31 y 32. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8, 31 al 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hay personas que ocultan esto, que lo pasan por alto. Y esto es algo que el Señor Jesucristo lo dejó plasmado, lo vivió con ejemplo hasta el final. De llevar su cruz, de negarse a sí mismo diariamente, de morir diariamente. Yo nunca pensé en mi vida, cuando yo leí este versículo, que alguna vez lo iba a utilizar. Nunca vi la oportunidad de utilizarlo. Y cuando lo leí hace muchos años me llamó mucho la atención, pero nunca pensé que lo iba a utilizar en una predicación. Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esta es una guerra que no le podemos ganar al Señor. Así que hagamos las paces con Él. Esta es una decisión que es personal, que no es que yo sigo a mi familia, que yo sigo a mi esposa, que yo sigo a mis hijos, que yo sigo a la iglesia. Esto es algo individual de cada uno de nosotros que tenemos que tomar. Yo no quiero que usted me demuestre a mí, a la iglesia, al pastor, sino al Señor, si es su discípulo. Si son verdaderamente sus discípulos. Estos son unos caminos que no son, que no, el Señor nos lo dijo, que íbamos a afligirnos, a pasar dificultades, sufrimientos. El Señor no te prometió villas y castillos, siguiéndolo a Él ahora, que ninguna enfermedad te puede tocar, porque mientras estemos aquí, sí va a pasar. Mientras estemos aquí tenemos 3 enemigos: tu carne, el mundo y el diablo. Y Él no nos dice eso en su palabra, porque nos ama, no nos habla mentira, porque la mentira es del diablo. Él es la verdad. Entonces, si alguien me predica un evangelio que va en contra, que venga la prosperidad, que el Señor te va a dame esto y yo te voy a dar 100. Eso no es lo que se aplicaba en aquel tiempo. El Señor lo que quiere es que le cumplamos con su palabra, que llevemos su cruz día a día y que lo demos todo por Él. Así que el Señor bendiga su palabra y voy a orar para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Y si yo le digo ahora, sabiendo estas verdades, ¿estaría dispuesto a seguir a Cristo sabiendo el costo que hay que pagar? La salvación es gratis, pero para ser discípulo de Cristo hay que pagar un precio. Hay una canción dice muy hermosa que en vez de una cruz, mi corona Él me dará. Que mientras estemos en esta tierra tenemos que llevar una cruz, pero cuando estemos allá con Él, Él me va a dar una corona en vez de una cruz. Él enjugará toda lágrima que hemos quizás llorado o pasado. Y el Señor enjugará toda lágrima. Nos consolará. Porque mientras estemos en estos caminos,
vamos a pasar por aflicciones. Y quizá su decisión sea, quizá esto no era para mí, yo todavía no estoy listo. El Señor no le apresura a nadie. Esto no es la presión. Esto es que usted tenga una decisión sincera con su Padre Celestial. Esto no es que usted venga y se pare frente a mí, frente a la iglesia y le prometa. Esto es que usted lo haga con el Señor, le prometa al Señor, no a mí, no a la iglesia, sino a Dios, que usted va a ser su discípulo, que usted va a dar el todo por Él. Y te estoy hablando a ti, joven, niño, niña, dama, caballero. Es una decisión que solamente tú tienes que tomar. Y aquel que no aborrece a padre, madre, mujer, hermano, hermana, hijo e hija, y no lleva su cruz, no es digno de mí. No es digno de mí. Oh Señor Padre, gracias Señor por tu palabra, Dios. Por estas verdades, Dios, que tú dijiste, que enseñaste antes de tú marcharte de esta tierra, Señor Dios. Quizás esas palabras, Dios, a la multitud que te seguía, muchos quizás dejaron de seguirte. Y yo sé, Señor, que ese no es tu anhelo, Padre. Tú no quieres que ninguno te deje de seguir, sino tú quieres que todos vengan ante ti, Dios. Pero que tomen la decisión en sus corazones cada día. Y tú me lo dices a mí, Señor, que cada día tengo que llevar mi cruz, que cada día tengo que negarme a mí mismo, tengo que morir, y que no hay nada que esté por encima de ti, Señor Dios. Nada, Señor. Que esto no es un camino que se lleva a media, con un pie en el mundo y otro en la iglesia, porque tú lo dijiste, ninguno de nosotros podemos servir a dos señores, porque aborrecerá al otro o amará al otro más. Solamente a ti te podemos servir, Señor Dios. Yo oro, Padre, por todas las personas que están aquí y los que nos están viendo, Señor Dios, que han decidido conscientemente, en su sano juicio cabal, no por emoción, en seguir a Cristo, Señor Dios. Yo me uno a ellos y por eso tú me traes esta palabra a mí. Cuánto quisiera que me hubiera enseñado desde hace mucho tú estos principios, Señor. Pero tú siempre llegas a tiempo, Dios. Que estemos claros de la decisión que estamos haciendo. Y es en seguirte a ti, Señor. No por un tiempo, no por un año, no por 2 años. Es toda una vida. Darlo todo. Rendir mis sueños, mis anhelos, mis metas. Todo por ti, Señor. Cuántas personas que han pasado por aquí, por tu casa, lo han dado todo. Como este pastor Miguel Figuereo, Señor Dios, que me diste la oportunidad de conocerlo. Mira cómo se fue para esa Amazona, Dios, a llevar tu palabra, Dios, a dar su vida por amor a ti, Dios. Y cuántos otros más, Señor, que han dado su vida, Dios, llevando tu palabra, Dios.
Ayúdame, Señor, a llevar esa cruz. Ayuda a tu pueblo, Dios, porque tú fuiste muy claro en decir estas palabras. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz todos los días hasta el fin. Gracias, Señor Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por cada una de las personas, Dios, que me ayudaste a entregarle este mensaje. Que sea que tú marques sus vidas y que demuestren allá afuera, Dios, que están llevando una cruz. No una cruz que se cuelga en un madero, en un collar, sino en sus corazones, Señor. Hasta el fin, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.